Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de nuevo con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, de lo que hoy me gustaría que hablemos es sobre que la realidad a la que se enfrentan las personas no siempre les agrada. De hecho, la gente tiene muchos problemas, decepciones en la vida, muchos conflictos o situaciones difíciles en las relaciones con los familiares y amigos. Y a veces la vida, esta vida tridimensional es tan monótona, tan aburrida y si hablamos de perspectivas de futuro, a veces tampoco son buenas. Así que la gente se niega a interactuar con esta realidad. Más aún, huyen de ella. La cuestión es hacia dónde huyen. Es que a menudo huyen a fantasear. Y en el mundo moderno, esta huida y esta forma de escapar se han convertido en algo tan grande que los científicos dicen que en un principio tienen una naturaleza de epidemia encubierta. Dicen que no es perjudicial soñar. ¿Es realmente así? Y me gustaría hablar de si las imágenes del pensamiento y las imágenes en nuestra cabeza son peligrosas o no. Que una cosa es cuando una persona, digamos, solo imagina como un plan, modela algo que luego realiza aquí en la vida, el trabajo creativo y demás. Pero la mayoría de las personas acaban en sus fantasías, en lugares donde nunca han estado, donde tienen habilidades que nunca tendrán. ¿Cómo considerar estos casos? ¿Cuándo se convierte este hecho de soñar en una patología? En general, el tema es realmente muy serio, diría yo, por muy gracioso que parezca. En primer lugar, me gustaría decir, bueno, como dices, muchos están involucrados en estos juegos de conciencia. La creación de Realidades alternativas en el sentido literal de la palabra. Pero de hecho, y aquí es donde las cifras asustan, prácticamente el 100% de la población está creando realidades alternativas en su cabeza. Algunos tienen procesos prolongados. Se crean un mundo casi real en su cabeza, un mundo virtual, pero que es real para ellos. Y hay mucha gente así. Pero también hay fantasías episódicas, breves, en las que una persona participa, decide algo, se convierte en protagonista, etc. Algunos dicen, pueden objetar, especialmente aquellas personas que están relacionadas con la psiquiatría, la psicología, o aquellos que simplemente se consideran expertos en psicología, en el sentido de que de esta manera principalmente sueñan las personas que no lograron algo en la vida. Entonces, para compensar la realidad, empiezan a fantasear y a crear una realidad alternativa, en la que pueden y hacen algo. Bueno, amigos, de hecho, no es así. Incluso los poderosos de este mundo fantasean aún más. Si los estratos más bajos de nuestra sociedad se dedican a las fantasías, lo hacen más bien a corto plazo. Ya saben, fantasías episódicas que tratan un tema u otro y prácticamente no vuelven otra vez a esas mismas fantasías. Incluso si lo hacen, su trama es, bueno, es inconstante. Pero los poderosos crean ilusiones así, ya saben, como una película o una serie, o una vida alternativa, en la que modelan, inventan todo. Por supuesto que así, todos son los él, es decir, manejan el mundo entero y ese tipo de cosas. No es una broma. Realmente es así. Y así, en todas estas fantasías patológicas, ya sabes, lo más aterrador es probablemente el hecho de que casi el 100%, todas tienen que ver con la negatividad, es decir, con raras excepciones, subrayo. Las fantasías son más positivas, pero de nuevo, positivas para el soñador,
Pero si lo miras desde el punto de vista ordinario, bueno, si su trama se desarrollara en la vida cotidiana, entonces hay mucho de negativo, donde necesariamente hay algunas escenas, alguna Dominación. de alguien sobre alguien. Pero por regla general, el fantasioso lo controla todo, lo decide todo, etc. Y entonces tu pregunta ¿es bueno o malo? Es malo, pésimo. ¿Por qué? Porque gastamos nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra atención en esta fantasía, en este mundo ilusorio, para jugar en alguna fantasía. Y esto, por cierto, responde a por qué tenemos tanta adicción al juego. Es realmente una adicción al juego, un gran problema hoy en día. No importa si una persona juega al casino o algún juego interactivo en el ordenador. Una persona se apega tanto a ello que empieza a vivirlo, así que es muy serio. Esa es la función de nuestra conciencia, crear la ilusión e involucrar a la personalidad en ella. El problema es que la personalidad no distingue, realmente no distingue entre fantasía y realidad. ¿Por qué? Cualquier información que se le da es financiada por la atención, por la fuerza de nuestra atención. Por cierto, muchos padres santos hablaron de esto, de que no importa si cometes un pecado en tus pensamientos o en tus acciones, debes ser igual de cauteloso con estos fenómenos. Digamos que cualquier acción a la que le damos vueltas en nuestra mente o que hacemos en nuestra vida diaria físicamente, realmente, si es pecaminosa, es un pecado. Ya sea en la cabeza, en los sueños, en las fantasías o en una manifestación real. Si es pecaminoso, es pecaminoso. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La personalidad no distingue, una vez más, si es realidad o fantasía. La personalidad percibe nuestros sueños como una realidad. He aquí un ejemplo sencillo. Bueno, salvo excepciones, en general, todos ven sueños, pero no todos los recuerdan. Con pocas excepciones, algunas personas no recuerdan los sueños, pero todas los tienen. Y eso, amigos, es porque la mayoría de ustedes sueñan y muy rara vez en los sueños se dan cuenta de que están soñando. ¿No es así? Que es un sueño. Normalmente se percibe todo como absolutamente real. De nuevo aquí, ¿por qué en un sueño podemos darnos cuenta de que estamos soñando? Es la activación, además de la conciencia secundaria que nos impone este juego, también la conciencia primaria empieza a activarse y es aquí donde evalúa, sí, el observador desde la posición de la conciencia primaria, no desde la posición de la personalidad. La personalidad, como observador aquí, acepta todo lo que se le impone en general, así que... Y cuando una persona distingue entre un sueño y dónde está ella. Sí, si existe el despertar de la conciencia primaria como observador, entonces la persona puede incluso controlar el sueño, jugar. Pero si uno es tan débil que es manipulado por la conciencia como personalidad, entonces sí, hay personas en general que aprenden a crear sueños controlados, es decir, crean escenas, tal y como fantasearon en sus pensamientos. Asimismo, fantasean en sus sueños. ¿Para qué? Para ser un rey, aunque sea en algún lugar. ¿Lo entiendes? Es decir, de nuevo, persecución del poder de la atención de los demás. El único incentivo que hace que la gente suba a la cima del poder. No importa qué eslogan o ideología usen, lo único que les hace ir allí es la atención de otras personas. ¿Qué hace que la gente vaya a las montañas y conquiste lo inconquistable, arriesgando su vida? La atención de los demás. Lo que hace que las personas, como está de moda hoy en día, en TikTok, en YouTube y en todas las redes sociales, publiquen fotos donde los jóvenes se arriesgan. Por ejemplo, una persona se cuelga de una mano en algún lugar bajo el cielo en la pluma de una grúa. O comete alguna tontería, poniéndose de manos al borde de un edificio alto. Es decir,
Arriesgan su vida no por una toma, no por una atracción, sino para llamar la atención. Aunque, de nuevo, es un arma de doble filo. Cuanta más gente lo mira, más vista recibe, más atención se invierte realmente. Pero aquí algunos dirán, ¿se invierte dónde? Sí, en un disco digital. Pero ya hemos dicho muchas veces que la tecnología moderna no rompe la conexión. En otras palabras, las cámaras modernas, la grabación digital vinculan a una persona con el registro hasta tal punto que da igual que veas una película o que observes realmente a una persona. Inviertes tu atención en su imagen y esta imagen alimenta a la propia persona. Lo único por lo que luchamos aquí es por el poder de la atención. ¿Por qué? Porque, es el poder primordial, el poder de Alat, que está destinado a ganar la vida. Si nuestro recurso cotidiano, por así decirlo, lo que gasta nuestro cuerpo, podemos llamarlo prana, la energía de la vida, el poder de Alat, es una fuente completamente diferente. Es lo más valioso que hay aquí. Sí, Igor Mikhailovich, hay un punto interesante. Resulta que muchas personas, los que sueñan despiertos, fijándose metas, por así decirlo, les surgen problemas, se desinteresan de cualquier cosa en esta vida. ¿Por qué adquirir una determinada habilidad, dedicarse al autodesarrollo, digamos esforzarse, para llegar a ser un campeón olímpico durante 10 años como mínimo? Si en 5 o 10 minutos puedes imaginar una escena en tu cabeza en la que estás en la cima del Olimpo, donde todo te va bien, te sientes bien y todo Ya es fácil. sabes. Y una persona no ve y no siente el peligro en esto. Como bien ha dicho usted, Por supuesto, siempre quieren algo no lo más. ve. Después de todo, esas imágenes que se hicieron realidad para una persona, para ser honesta, todos los que soñaron, todos los que son adictos a los sueños, y en nuestra sociedad, digamos casi el 100% de las personas, entienden que esas imágenes con las que una vez jugaron por mucho tiempo no se hacen realidad. Así que ese placer garantizado que la conciencia y el sistema te promete no existe. Existe. No estoy de acuerdo Bueno. con las conclusiones de esa gente que dice eso. ¿Por qué? El placer existe. Es solo una cuestión de asignar suficiente atención por la personalidad. Y en respuesta a eso, nuestro cerebro produce dopamina. Dopamina. Sí, cada vez tienes que aumentar y hacer una trama más retorcida. Y para Y se aumentar el gasta más tiempo. Por lo Sí. tanto, no solo la atención, sino aumentar también el tiempo que se le dedica involucra mucho a la persona. Como un juego, ¿ves? Como la drogadicción o el alcoholismo. Sí, exactamente. Todo esto es lo que destruye. Todo esto es lo que les quita la vida, amigos míos. Estos juegos mentales en las fantasías. Algunos dirán, ¿y qué hay de pensar en algo? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, necesitas calcular algo. Para eso se necesita tu conciencia. Si necesitas, no sé, cualquier cosa, construir una casa, necesitas hacer un diseño arquitectónico, calcular o... Si no eres arquitecto, pero quieres construir una casa, puedes pensar en cada detalle. Para eso se necesita tu cerebro y tu conciencia. En realidad es una herramienta para planificar nuestras vidas. Pero si no vas a construir una casa hoy, sin embargo, la conciencia te dice que algún día ganarás dinero y construirás la casa de tus sueños. De nuevo, en los medios sociales y en todas partes, hablan y enseñan a la gente que basta con que fantasees, con que sueñes, y tendrás esa casa. Materialización. Y dan ejemplos de cómo una persona pensó, soñó y obtuvo exactamente la misma casa. No digo que esas cosas no funcionen. Lo hacen, pero es más fácil ganar la lotería, ya sabes, que recibir un regalo del sistema. Esto es cierto. A veces, el sistema lo permite. Cuando una persona ha pagado tanto que, bueno, esta limosna del sistema no vale la pena. Ya ves. Y también usted dijo que no es fácil mantener la atención en este Por pensamiento. supuesto, no Sí, es fácil. incluso lo que deseas. Bien, hablemos de por qué algunas personas consiguen visualizar algunos bienes materiales y otras no. Aunque pasen exactamente el mismo tiempo, es por la frecuencia de inversión de su atención. Esa es la magia, amigos míos. Esa es la verdadera magia, por la que una persona pierde su vida. ¿Y por qué se priva de su vida? Porque desperdicia su fuerza. Esto es magia de verdad.
Para que puedas obtener el resultado deseado en este mundo material, tienes que dejar de lado todos los demás pensamientos en la medida de lo posible, no dispersar su atención, sino precisamente concentrarla en el punto del objeto deseado. Si deseas una casa, debes verla claramente, debes vivir en ella hasta el más mínimo detalle. Dime, ¿merece la pena? ¿Quieres una casa? Bueno, constrúyela, gánatela. Si no tienes los medios, no fantasees. He aquí un ejemplo Y sencillo. cuando actúas, se gasta un tipo de energía completamente diferente Por que cuando supuesto, sueñas. cuando gastas energía físicamente, sí, o cuando calculas algo, gastas prana. Y cuando sueñas, cuando prestas atención a la fantasía, gastas alat. La diferencia es loca. Ese poder se puede restaurar, por ejemplo, después de descansar u otra cosa. Bueno, en general, el prana también es un almacén de, Combustible. digamos, es un tanque de gasolina que te dan para el resto de tu vida, pero sin embargo, su consumo provee todas las circunstancias de nuestra vida, excepto las pecaminosas, y la fantasía es el pecado. Es decir, no se puede soñar, como si se tratara de un juego de ordenador, ¿sí? Mientras que nosotros lo hacemos, hablamos con alguien en nuestra cabeza. Has tocado el tema de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Si una persona es aficionada al deporte, si le gustan los programas deportivos, se pondrá en el podio, seguro. Así que experimenta la vida de los que aparecen en la televisión. Mira esta imagen. Esta imagen de un atleta o de otra persona. Y se priva literalmente de este poder de atención. ¿Por qué? Porque invierte en su fantasía. Invierte realmente lo que hay que invertir en el interior, que es lo que puede dar la vida. Y no se la dirige a Dios, sino que se la da al diablo. Entonces, digamos, en lenguaje religioso, lo que tienes que dar a Dios, no debes dárselo al diablo. Para el diablo hay otra cosa. Este prana está reservado de energía vital, que está calculada para 800 años o incluso más. Y la quemamos en muy poco tiempo. Así que dale al diablo. Comparte. Es la plata que está destinada a él. También, Igor Mikhailovich, usted ha tocado otro tema, sí. Me gustaría hablar de la dopamina, porque efectivamente es con lo que el sistema nos paga, por así decirlo, por lo que soñamos. No paga, nos atrae Con y el sujeta placer. con esto, por supuesto. Nos ponemos a soñar despiertos. No importa, tomemos cualquier trama. Por ejemplo, eres un héroe. No sé, ayudas a los monos y derribas plátanos con una mirada. Ya está, los monos son gordos, ni siquiera tienen que subirse a los árboles. Te adoran. Y subrayo, los monos te adoran, te admiran. ¿Ves? No importa de qué tipo de mono se trate. Alfa, Tú tú eres eres el alfa. Todas nuestras fantasías se reducen a hacer que una persona sea un alfa o una víctima. No importa, para atraer la atención, para llamar la atención incluso en los objetos con los que has fantaseado. Imagínate, pagas dinero real para comprar una ilusión. Digamos que pagas dinero para ver una imagen de un helado o una barra de caramelo. ¿Se ha vuelto más dulce para ti? Bueno, esto es una realidad en la vida. Has pagado con tu vida por algo muerto. Además, has creado objetos que supuestamente invierten su atención en ti. Pero es tu atención la que se invierte, y no en ti. Está invertida en la imagen que te has inventado. No eres tú quien se la ha inventado. Te la han impuesto. Una vez más, está este punto de que te lo has inventado tú. No, tú lo has financiado. Ninguno de ustedes se inventa nada de eso. Y ahí es donde se revela la segunda verdad. Simplemente financiamos algo que nos perjudica, algo que nos mata. Pero es interesante. ¿Por qué es interesante? Por esa misma dopamina que nos estimula. Sí, Bueno, exactamente. como que Nos estimula a dar excita, más tiempo, ¿cierto? atención,
y Nos energía sentimos es. con más energía, nos resulta más interesante. La gente asigna ya tiempo sabes. específicamente Por para esos supuesto. sueños. Bueno, en primer lugar, sueñan todo el tiempo, mientras que para eso, cuando ya dibujan una película, no un video corto, es decir, una especie de vida alternativa, para eso siempre encuentran tiempo. Además, bastante. ¿Sabe usted? Cuando se presta atención a esta determinada escena, a ese tipo de sueños, la gente se encuentra de repente con que en algún momento estos pensamientos se vuelven tan intrusivos que vienen cuando no se les llama. Ya sabe cómo es. Espera, cuando vienen, si se les llama. Bueno, una persona tiene la Sí, ilusión de es control, una de que ha ilusión. creado un Y mundo ahora al que has puede escaparse respondido. cuando quiera. Es una ilusión de control. Sin embargo, ¿qué impulsa a esa persona a dejarlo todo, a renunciar a su familia, a su trabajo y a sus perspectivas, y a Aislarse. sentarse y limitarse a soñar tontamente? ¿Una ilusión que no da nada? Y ya sabes, todo es de la misma naturaleza. Sentarse a ver una serie de televisión, a ver un programa de deportes en el que estás preocupado o a fantasear. Es absolutamente lo mismo. La naturaleza y la esencia de estas acciones son las mismas. Quitarte la vida. Esto es realmente así. No tiene sentido. Bueno, ya sabes, ahora es una cosa provocativa. La gente podría discutir un poco también. No tiene sentido ver una serie de televisión que no te aporta nada, en la que tienes preocupaciones, en la que no adquieres ninguna habilidad, no te desarrollas. No te desarrollas en ningún, digamos, arte u oficio. ¿Por qué? ¿Qué significan el arte y los oficios? Significa que puedes desarrollarte ahí. Si eres un artista, puedes dibujar. Es decir, te fijas en cómo dibujar mejor y en cómo entender la trama. Si eres escritor, puedes formarte en la escritura. Si eres matemático, resolver problemas matemáticos. Bien, si eres metalúrgico, lo que seas, reparas coches, ¿en qué te fijas? En cómo reparar, en qué caso y qué pasa en un coche. Es una habilidad, es necesaria. En este caso, es comprensible, te desarrollas como profesional. Es lo que te permite ganar un pedazo de pan y alimentar tu cuerpo. ¿No es así? ¿Para qué? Para que tu cuerpo funcione correctamente. Pues porque tenemos 3 tipos de alimentación. Somos criaturas interesantes en general. Tenemos prana. Si no lo tienes, no importa cómo alimentes tu cuerpo, morirás de todos modos, amigo mío. Es lo que da energía a nuestro cuerpo, a nuestra conciencia, a las conexiones entre ellos, etc. El prana es la principal energía vital para nosotros como humanos. La comida es la principal energía para que nuestro cuerpo viva. La comida y el agua, esto es cierto. Más el oxígeno, ya sabes, quiero decir, bueno, tomemos eso como una unidad para alimentar el cuerpo. Y ahí está la energía más importante, Alat, que es exactamente lo que posee la personalidad. Y así, si lo descomponemos todo en fracciones, entonces Alat es la energía universal más pura que lo compone todo. Por lo tanto, una fracción muy remota mezclada con todo es ya prana, mientras que la comida, es lo que queda del prana procesado. Ya ha sido procesado 1000 veces. Y esa es la forma de energía que consumimos como alimento. Sin embargo, la comida no da ese poder y esa energía como para, digamos, compensar el prana. No, es imposible, porque el prana es lo que determina realmente nuestra duración de vida. Y voy a subrayar una cosa más. El prana juega un papel enorme en la magia, mientras que es exactamente Alat el que juega un enorme papel en la vida, en la obtención de la vida. ¿No es así? Digámoslo así. Sin embargo, el anti-Alat da tremendas oportunidades en la magia, porque es la energía más valiosa que puede haber. Por eso perseguimos constantemente esta energía. Siempre queremos comer algo cuando tenemos hambre. Todos los días tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Bueno, algunas personas pueden seguramente pasar hambre durante cierto tiempo, pero siguen queriendo comer, siguen teniendo que alimentar su cuerpo. El prana también es muy importante, y hay algunas criaturas que lo buscan. También les permite tener ventaja en comparación con el resto de la gente, mientras que el Alat es algo que es necesario, que es importante. En un principio influye en todo, y su función más importante es dar vida. Igor Mikhailovich, y en esa persecución de los poderes de Alat,
por parte del sistema. Si el sistema ha estudiado perfectamente un ser humano y entiende que hay ciertas situaciones desencadenantes que surgen en su vida y rápidamente se escapa a fantasear, ¿puede este sistema crear y modelar la vida externa de una persona No puede. para que hayan más de estas situaciones en su No vida? solo puedes, sino que lo hace. Esa es su función principal. Tu vida exterior no se arreglará, sino que se agravará y esas situaciones Puede de las que mejorar huyes. si beneficia al propio sistema. ¿Por qué? El sistema es el principal consumidor de nuestra atención, de nuestra energía y básicamente de nuestro prana también. ¿Lo ves? Pero su principal propósito y objetivo es quitarnos la mayor cantidad posible de alat. Esto no es una fantasía, amigos. Presten un poco de atención y observen ustedes mismos. Sin embargo, si quieren saberlo con certeza, tomen cualquier religión y estudien cuidadosamente desde esta perspectiva, y encontrarán muchas respuestas precisamente de los practicantes, de los que son, digamos, por ejemplo, los santos padres en el cristianismo, ¿verdad? Hablan mucho del poder de la atención, y de nuevo, de esas mismas imágenes. Sí, ¿sabe Eso usted? es lo más horrible que puede haber. De hecho, Sí. por eso advierten a la gente y hablan de esto. Sí, pueden llamarlo de forma diferente en las distintas religiones. Alat es el nombre primordial. Es el poder de Dios, es lo que da la vida. ¿Lo ves? Bueno, es Alat. Lo llamamos como se llamaba Dios sabe cuándo. Después cada uno lo llamó con su propio nombre. La gente estableció religiones basadas en enseñanzas. Inventó, mezcló todo y llamó a una misma cosa con nombres diferentes. Es como si hubiera prana y chi. ¿No es así? Es decir, en Oriente hay ki, hay chi y hay prana. Y son diferentes. Una energía hace una cosa, la otra hace otra. Pero si tomamos tiempos más antiguos, la energía chi es la que destruye todo lo vivo. La energía ki es la que recibimos con la respiración, mientras que el prana es la que se nos asigna como reserva de energía vital. Y es casi imposible reponerla, pero se puede tomar de otra persona. Y en base a eso, por supuesto, hay practicantes que viven precisamente de esto. Hay bastantes. Se lucha por este poder a lo largo y ancho. Digamos que todos luchamos por la atención, ¿no? Mientras que algunas personas luchan por la emoción, concretamente por esos estados en los que una persona libera prana. Hay un ejemplo simple y clásico, que es descrito, digamos, por la misma Anastasia Novik también. Cuando en la cola una persona comienza a discutir y crear una situación desagradable. Isnil, sí, así es. Está bien descrito en el libro Eso-Ósmosis. Esos son cazadores de prana. ¿Por qué? Porque una persona empieza a sentirse incómoda cuando ve a esa gente. Eso empieza a molestarle y a ponerle nervioso. Y en ese momento empieza a perder su prana. No concentra su atención en ese objeto. Al contrario. ¿Ves? Así que hay técnicas y formas de quitarle a la gente no solo sus posesiones y fondos, sino lo que es más terrible, quitarle la energía de la vida y la energía que da la vida. Bueno, Así que el vampirismo energético no es ficción. no es una fantasía. Esto es realmente cierto. Basta con controlar, solo digo... Es decir, verás, el problema es que ahora estamos hablando de las cosas que no podemos tocar. No podemos tomar algún dispositivo y medirlas. Y como no podemos hacer eso, la ciencia lo niega. Sin embargo, la ciencia no puede hacer muchas cosas y ha inventado tanto para justificarse que, ya sabes, es una especie de... Podemos reírnos de ella también, por lo que no Desconfía de la plantearemos ciencia. este tema. Sí, Hay muchos desconfía de la motivos. ciencia. No plantearemos este tema. Hay muchos motivos, créanme, tenemos muchos de estos motivos. Son objetivos y se pueden demostrar en muchos aspectos y ramas de la ciencia, digámoslo así. Mientras que aquí hablamos de aquellas cosas en las que la ciencia aún no ha avanzado. No podemos ver o medir esto, pero podemos juzgarlo por signos indirectos. Es decir, por el hecho y por lo que sucede, digamos, a esta misma persona, ya podemos observar la consecuencia. Y seguramente no podemos observar esta energía como causa, pero cada uno de nosotros es capaz de sentirla y es imposible confundirla con otra cosa. Si una persona siente la energía de Alat,
perdón. Aunque esté casi muerta, todo en su interior cobra vida. Digámoslo así. Sí, no afecta al cuerpo. Bueno, como efecto El poder secundario. del espíritu. Sí, el poder del espíritu. Absolutamente correcto. Alat es el poder del espíritu. El prana afecta al cuerpo. Es una energía diferente. Así que, amigos míos, para tener una comprensión simple de lo que es el prana y lo que es Alat, digamos en una comprensión simple, ¿vale? Tomemos un coche. Hay un depósito de gasolina y la gasolina en él es en realidad prana. La cantidad que se llena, dependiendo del consumo del motor, también depende de la conducción, es decir, de la habilidad. Del carácter. Sí, del carácter del conductor y demás. Si usa mucho o poco combustible. De todos modos, el combustible es lo justo para ir del punto A al punto B. ¿Y qué es Alat? Alat es la electricidad que alimenta todos los sensores y todos los sistemas, incluido el navegador de este coche. Justo para saber dónde está el punto A del que partes, así como el punto B al que tienes que llegar. De lo contrario, sin un navegador, estarás conduciendo en círculo y no llegarás a ninguna parte. Te quedarás donde partiste, habiendo usado todo tu prana o toda tu gasolina. Creo que así quedará más clara la diferencia entre estas energías. Sí, genial. Aunque se conocen desde hace mucho tiempo. Se ha hablado mucho de ellas, pero eso es un tema aparte. Igor Mikhailovich, también he pensado en lo peligroso que es este ensueño y esta ensoñación, si utilizamos términos médicos. Y volviendo a los receptores de dopamina, una vez más, si consideramos los trastornos mentales como la esquizofrenia, especialmente si implican delirios y alucinaciones, entonces los medicamentos farmacológicos, los antipsicóticos, son sustancias que pretenden reducir la dopamina para bloquear estos receptores de dopamina en nuestras cabezas, mientras que la conciencia estimula constantemente al ser humano para que la cantidad de dopamina aumente. Por supuesto. Y cuando se entiende esto y se establece este paralelismo, este camino que parece comenzar con una sola puesta en escena, luego siguen las películas y más tarde se dedica más y más tiempo a eso. Entonces aparece una fantasía obsesiva, por lo que este camino muy probablemente conduce a trastornos bipolares, ¿no es así? Por supuesto, pero eso es si una persona ya se vuelve adicta, mientras que en general este problema comienza desde la primera infancia. Así que un niño, incluso desde los 3 meses de edad, ya hemos hablado de esto, está sintonizado con la negatividad. Es un punto importante. Y más tarde, la negatividad solo aumenta. Los niños pequeños, aunque tengan 2 años, piensan precisamente desde la posición de la negatividad. Por ejemplo, mamá se ha ido. Significa que alguien Los juicios la ha robado. negativos del Y un comportamiento niño social de las inmediatamente, personas también. por supuesto. Es muy importante. ¿Y qué es lo que dicta aquí? El egoísmo. En realidad, un niño se preocupa por su mamá solo como una herramienta, o digamos, un objeto que le da la oportunidad de sobrevivir y lo protege. En realidad, el niño se preocupa por sí mismo. Y ahí es donde se forman estas habilidades básicas de fantasear. Es aquí donde la conciencia atrapa a la persona. Y más adelante, progresa. Mikhailovich, es muy Hemos importante. profundizado en un tema así. Entiendo que a mucha gente le preocupe. Sabes, no quiero desarrollarlo demasiado, plantearlo, porque si no, después... Pero aquí usted ha tocado un punto más que es muy importante y me alegra mucho de que lo hayamos tocado. Has dicho que de los bebés de 3 meses tienen una cierta inclinación a la negatividad en la evaluación del comportamiento social. Efectivamente, esto es cierto, y empeora con la edad. Hay un montón de estudios que indican que nuestra conciencia es negativa, egocéntrica y agresiva. Las personas que trabajan en sí mismas ya lo notan en sí mismas. Sin embargo, para las personas que nunca han trabajado en sí mismas, no lo ven. ¿hay al menos una base científica para no confiar en su conciencia? No hay ninguna base. La ciencia dice que eso de lo que hablas es realmente cierto, pero toda persona egocéntrica que nunca ha trabajado en sí misma, que no se preocupa de Dios ni de nada más que de sí misma, ya ves, aunque se considere creyente y realice todo como corresponde,
En realidad, es un egoísta que no ha trabajado realmente en sí mismo. No entenderá de qué estamos hablando. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque le parece que lo está haciendo bien. Entonces podemos continuar. Adelante. Si nuestra conciencia, Sí. o mejor dicho, si la personalidad no le importa si una imagen está en la realidad o la no realidad, o está en las fantasías, entonces hay un efecto Subrayo, como en una personalidad inmadura. en la personalidad Sí, inmadura, el que no es entonces. libre, que está Entonces, controlado por la conciencia, no distingue. eso explica un efecto como el placebo o el nocebo. Sí, lo explica completamente, al 100%. ¿Qué es el placebo o nocebo? Es cuando tus pensamientos, míos irracionales, en particular el Atención. nocebo, exactamente, El inviertes poder de la atención en atención ellos se y los invierte en un activas. punto, en una acción. Y esto realmente sucede. Si inviertes, estoy revelando toda la esencia de cualquier magia. ¿Lo ven? Si inviertes suficiente poder de atención para que pueda cambiar incluso el mundo material, lo que sea, una situación como tal, la cambiarás si tienes suficiente poder, o más bien no poder, sino la capacidad de invertir el poder de la atención de forma concentrada en un punto del pasado para cambiar el pasado, específicamente en lo que se refiere a ti, amigo mío, para que tu situación actual cambie. Puedes hacerlo. La cuestión es otra. ¿Merece la pena? Esta es una pregunta sencilla. ¿Entiendes? No podrás invertirlo en el futuro. ¿Por qué? Sí, hay un límite inercial. Es de un par de minutos, no juega un gran papel, no obtendrás nada, no te beneficiarás, pero puedes invertir en el pasado. Realmente puedes cambiar solo lo que te concierne personalmente. Si, por ejemplo, algo te corroe o algo más. Y lo más interesante es que la gente dirá, sí, es magia, es mágico, sigue adelante y toma nota. Estos son los ejemplos que tuvieron lugar. Estas son las cosas que se han estudiado bastante bien. Es algo que, digamos, hizo que la gente gastara miles de millones en estos estudios. Es lo que Ahnenerbe y todas las demás instituciones buscaron. ¿Sabes cuánto cuesta realmente, digamos, para el cristianismo mantener el Instituto Ahnenerbe? Ahora dirán, la culpa es de Hitler. Amigos, no me he equivocado en mis palabras. Si les interesa, búsquenlo. No vamos a profundizar más en este tema ni a demostrar nada a nadie. Ustedes saben que en esto fueron invertidos muchos miles de millones de dinero en oro. ¿Por qué? Porque este poder existe y puede hacer mucho. Solo hay otra pregunta. ¿Merece la pena aplicarlo? ¿Y qué obtendrás de ello como ser humano? ¿Esclavitud en mejores condiciones? Pero aún así, seguirás siendo un esclavo. Si una persona es espiritualmente libre, entiende que cualquier ilusión aquí, no importa cuál sea, incluso, ya saben, la mejor, por así decirlo, fantasía de endorfinas tuya, solo la mejor, si se aplica en este mundo material, no vale nada en absoluto. Porque lo único digno que se puede adquirir aquí es la vida eterna. Nada en este mundo puede compararse siquiera con un sorbo de aire celestial, como se dice. ¿Lo ves? Es difícil de entender si no lo sabes y si no te has encontrado con ello. Especialmente si no has trabajado en ti mismo. Pero si una persona trabajó en sí misma, si cultivó el amor en sí misma, si se esfuerza por Dios con toda su alma, si su corazón está lleno del verdadero y genuino amor de Dios, entiende de lo que estoy hablando. De lo contrario, es imposible de entender. Saben, lo diré de esta manera. Para esos esclavos de la conciencia, somos simplemente idiotas. Realmente, somos unos ilusos, unos retrasados, no sé, algunos creyentes o una especie de sectarios locos. Es decir, nos engañamos. Al fin y al cabo, se puede fantasear cualquier cosa. Y fíjese cómo funciona su conciencia. Podríamos haber fantaseado que sentimos algo. Entonces, ellos también pueden fantasear. ¿Y qué obtienen inmediatamente? Emoción, una oleada, un montón hormonas, de endorfinas. cócteles Se siente bien. químicos. Sí, un cóctel químico. Puedes sugerirle cualquier cosa a una persona y sentirá eso. Amigos míos, eso es cierto.
Pero nadie puede sustituir el amor de Dios con ningún cóctel. Si se transmite de alma a alma, si tú como personalidad lo percibes, es imposible sustituirlo por cualquier cosa. Esto es realmente... Tuvimos una transmisión en la que dijimos que Dios es el subidón, es el kaif más elevado que una persona puede realmente, digamos, sentir, experimentar, o ni siquiera sé cómo expresarlo. Hay una palabra, felicidad, ¿no? Yo diría que, comparado con el amor de Dios, toda nuestra comprensión de la felicidad no es nada. Es polvo bajo los pies. Porque lo que realmente da el amor de Dios, cuando se despierta en una persona, cuando lucha por él día y noche, cuando realmente lo cultiva y recibe una respuesta, eso es la vida. En este caso, no hace falta alucinaciones ni fantasías, nada. Sin embargo, esto no significa que la persona esté inmovilizada y pierda el interés por esta vida. No, al contrario. Empieza a comprender hasta qué punto está podrido el mundo aquí y cuánta gente está en la esclavitud de Satanás. Perdón. Y ni siquiera lo entienden, aunque la gente sea potencialmente fuerte. Aquí también hay problemas. Digamos que si una persona nace espiritualmente más fuerte, la gente está en diferentes condiciones. Es verdad. No significa que en la vida pasada fuera mejor, peor o lo que sea, como las leyes del karma, donde luego se nace en peores condiciones. No, digamos que es una secuencia. Ya saben, es como llega un tranvía y tú subes al que ha llegado. No deberías haber muerto a destiempo si no te gusta el tranvía en el que te has subido. Aquí todo es honesto y justo. Así que sucede que algunas personas se suben a un tranvía maravilloso con un enorme potencial y una enorme cantidad de energía. Lo diré así. Las condiciones son tremendas, pero con estas mismas condiciones para la personalidad, de manera directamente proporcional, se crean también las condiciones correspondientes para la conciencia secundaria. Y todo se equilibra. La posición de partida es la misma para todos, mientras que después todo depende de nosotros, de nuestros padres, de nuestro entorno y del mundo en el que vivimos. Por eso hay tal resultado. Hay muchos soñadores, muchos maníacos, y de hecho la gente se degrada hasta tal punto que... Si hubiera un aparato que pudiera mostrar a la gente lo que nosotros, como personas, creamos en nuestras cabezas, es terrible, realmente terrible. En primer lugar, prácticamente todos son asesinos, casi todos son maníacos, hacen cosas en sus cabezas que no se ven en la vida real, prácticamente todos. Pero en la vida real discuten y condenan a quienes, a su entender, son 100 veces peores que ellos. Pero de hecho, las personas a las que juzgan en la vida son 100 veces menos pecadoras en esta vida que las que son pecadoras en sus fantasías. Y vuelvo a repetir, no importa dónde esté todo, en las fantasías o en la vida. Si es pecaminoso, todo es pecaminoso. La personalidad no distingue si es una fantasía o una realidad, porque recibe una imagen. Recibe una imagen como un hecho de lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido, o lo que sucederá. Entonces, dependiendo de la imagen que nuestra personalidad ha recibido de nuestra conciencia, la personalidad asigna este poder de Alá, es decir, como energía, como fondos. De hecho, todo es simple, muy simple. Toda la magia se basa en nuestra atención, y realmente existe. Y el efecto placebo, cuando la gente se recupera de las enfermedades más graves, si creen en él, como dicen. Sin embargo, ¿qué es la fe? La fe es una enorme tarta cortada de tu vida. En otras palabras, es una enorme cantidad de tu atención invertida, concentrada en un punto. Eso es lo que es realmente tu fe. Pero también existe el nocebo. ¿Y qué es el nocebo? Es la creencia en algo malo. Espera, ¿cuál es la diferencia entre placebo y nocebo? Es exactamente el mismo efecto, ¿no? Veamos un ejemplo sencillo.
Digamos que se crea un lugar determinado donde no debes entrar, de lo contrario morirás. ¿No es así? Por ejemplo, los chamanes hablan de eso y demás. De hecho, si la gente entra accidentalmente así, muere, lo cual está confirmado por los hechos. Allí no hay radiación ni nada parecido, pero es un lugar sagrado y morirás por profanarlo. Bueno, hay lugares donde morirás inmediatamente. Allí, por regla general, no va nadie, mientras que hay otros lugares y seguramente morirás después de visitarlo. Sí, Bueno, es que todo es un nocebo. ¿Por qué? Porque no mencionaré ese lugar, pero hay un lugar, nadie va allí. Da mucho miedo. Todos los chamanes dicen, los lugareños, no solo los lugareños, incluso los turistas no van allí. Ni siquiera las famosas expediciones dedicadas a la investigación de fenómenos paranormales o similares van allí. ¿Por qué? Porque se considera que es realmente una amenaza mortal. Y este lugar ha estado allí durante cientos de años. Bueno, mis amigos y yo no sabíamos de eso cuando éramos jóvenes. De hecho, no estábamos informados. Estábamos haciendo nuestro camino y nos quedamos a pasar la noche en un lugar cómodo. Era una pequeña cueva tan bonita, pues los viajeros hicimos fuego, dormimos toda la noche y nos fuimos. Luego, al cabo de un tiempo, nos enteramos de que debíamos morir allí. ¿Lo entienden? Pues es el efecto nocebo. Ahora los chamanes contarán que así los espíritus, con sus amigos espíritus, prendían el fuego y preparaban barbacoa. Bueno, no era barbacoa lo que hacían, pero ¿qué más da? Encontrarán argumentos para explicar, no sé, Tendrán latas que de encontrar conserva. algunos Ya argumentos. inventarán algo. Sí, algo inventarán. Simplemente cuando entiendes que tu conciencia es negativa y si no controlas tu conciencia, alimentas automáticamente las imágenes que te envía con tu atención, Sí, por supuesto. entonces tal vez, al menos desde la posición de tales datos empíricos e investigación científica, se vuelve claro que para una persona la conciencia tiene que ser controlada y los pensamientos tienen que ser controlados para que este proceso no Por sea supuesto que es automático. necesario, sí. Porque desgraciadamente el camino que allana la conciencia, esta especie de navegador GPS, es realmente la muerte para una persona, tanto la muerte espiritual como la muerte aquí, La en este inutilidad de mundo. la existencia. Es que, para ser honesto, entiendo muy mal. Bueno, entiendo todo. Sin embargo, todavía no entiendo. Una persona nace en este mundo, tiene la oportunidad de vivir, pero hace todo lo posible para convertirse en una subpersonalidad. Después de todo, cada persona tiene un miedo subconsciente a la muerte. ¿Por qué? Incluso como personalidad. Porque conoce las consecuencias, sabe lo que va a pasar, comprende que esta es su única vida. Cada persona tiene esta percepción, a menos que la conciencia la borre después, por supuesto. Pero si una persona incluso se sienta, se calma, reflexiona y analiza eso, lo entiende. Por un lado, siente paz. Esta paz es lo que la personalidad le transmite, que todo puede estar bien. ¿No es así? Al fin y al cabo, la personalidad está en contacto con la eternidad. Pero por otro lado, está lo que hay debajo. Una persona, cualquier persona, siente desesperanza y tormento, lo que se describe como el infierno. Y se da cuenta de que nuestra vida no se limita al cuerpo físico, que la vida comienza después de liberarnos de este capullo, cuando nos convertimos en mariposa. La única pregunta es, ¿vivirá esta mariposa en una jaula? ¿O incluso, digamos, en una mesa de laboratorio? ¿O en un hermoso jardín? Entonces, ¿y si vivirá para siempre en un hermoso jardín o durante mucho tiempo en manos de algún técnico de laboratorio maniático? No hay otra forma de decirlo. Al fin y al cabo, todos lo sabemos. ¿Por qué no nos guiamos por este sentimiento interior? Eso es lo que no entiendo. Sinceramente. Sí, la conciencia nos distrae. Sí, hay una corriente, una masa de información diferente en nosotros. Sí, las religiones no utilizan el verdadero conocimiento en pureza porque ya están demasiado transformadas. Se ha cambiado demasiado y se ha perdido demasiado. A veces es el factor humano o ese mismo factor de la conciencia, pero aún así la verdad permanece.
La comprensión sigue ahí. Bueno, ¿cómo se puede cambiar lo vivo por algo muerto? ¿Qué sentido tiene? Verás, eso es lo que no entiendo. Es precisamente ese mismo efecto nocebo. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Aunque, ¿cuál es la diferencia entre placebo y nocebo? No hay ninguna. Magia. Es una inversión de atención. No importa cuál sea el resultado. Es simplemente una inversión de atención. Lo que deseaste, lo que creíste, es lo que obtuviste. Simplemente eso. ¿No es así? Creo que es absolutamente así. Voy a hacer un paréntesis. Puede que la gente pregunte, entonces, ¿qué hay que hacer en una situación así? ¿Verdad? Por lo tanto, les doy un consejo, amigos míos, para no perjudicarse a sí mismos, para no confundirse en su propia conciencia y no involucrarse en estas fantasías en su cabeza. Cultiven el amor. Es muy sencillo. El que viene de dentro. No financies conversaciones vacías e imágenes vacías en tu mente. Como se dice, soñar despierto. No sueñes despierto, amigo mío. Si quieres algo, gánalo, hazlo, créalo. Solo evalúa si realmente lo necesitas o no, y estarás bien. E invierte tu atención por completo en ganar la vida eterna, en el amor de Dios. Nada es comparable a Él. Y para empezar, aprendamos a amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, es un tema muy importante. Muchísimas gracias. Es un tema interesante y profundo. Y creo que si nuestros amigos están interesados, lo continuaremos tratando. Muchas gracias, amigos. Gracias por existir.